En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la obra literaria más importante del poeta Virgilio llamada La Eneida. De la misma forma en la que nosotros hemos contado ya en clases anteriores la historia de la Ilíada, recordemos que si situamos esta obra con respecto a la Ilíada, lo que viene después de la guerra de Troya con respecto a los griegos sucede en la Odisea, y lo que viene después con respecto a los troyanos sucede en la Eneida. En la Eneida, de la misma forma en la que hemos visto a los dioses griegos, la Eneida también tiene sus propios dioses, quienes serían la representación de los mismos dioses de la mitología griega, pero con otros nombres. Es el caso, por ejemplo, de Hera y Zeus. En el caso de la Eneida, los dioses principales que harían el papel de Hera y Zeus serían Juno, que vendría a ser Hera, y Júpiter, que vendría a ser Zeus, ¿no? Pero este es en el caso ya de la Eneida. Luego también tenemos, por ejemplo, a Neptuno, quien vendría a ser Poseidón en la mitología griega, ¿no? Pero lo conocemos como Neptuno ya en la Eneida. También tenemos, por ejemplo, a Venus, quien es la diosa del amor, pero nosotros la conocemos como Afrodita en la mitología griega. Y de esa forma es como los dioses se distribuyen con respecto a la Eneida, ¿no? Es como se podría decir la otra parte, ¿no? Pero que tienen la misma función. Es decir, que en la Eneida no existe una Hera, no existe un Zeus, no existe un Poseidón, sino que existen, se podría decir, los mismos dioses, las mismas funciones, pero ya con otro nombre. Entonces vamos a hablar ya acerca de la Eneida. Sus características principales es que tiene una finalidad utilitaria. Recuerden que en ese tiempo lo que ellos buscaban o pretendían hacer con sus obras eran dar un mensaje de conciencia, sobre todo con respecto a los héroes, ¿no? Resaltar la importancia de los grandes héroes que lograron al final la fundación de muchos de los lugares antiguos, ¿no? De los países antiguos que conocemos en la actualidad. También nos dan a conocer la cultura griega, ¿no? Los inicios y los orígenes de cómo se inicia se podría decir también las expresiones, ¿no? Y lo que conocemos hasta el día de hoy. Se desarrollan los géneros literarios porque recordemos que Grecia es el origen de todo y a partir de ello es que empiezan a diversificarse o empiezan a salir los respectivos géneros que nos ayudan a diferenciar muchas de las obras literarias, ¿no? Como el género lírico, el épico y el género dramático. Todos estos géneros se reconocen en todas las obras antiguas. Los representantes vendrían a ser Virgilio, quien compuso esta obra muy importante llamada la Eneida. Luego también tenemos a Horacio, quien escribe Epístola a los Pinzones, Ovidio con el arte de amar y Cicerón con Catilinarias. Las obras importantes más representativas de nuestro compositor o nuestro poeta Virgilio son las bucólicas, que viene a ser un poema pastoril donde se trata acerca de la vida de los pastores, ¿no? Habla del campo, habla de los amores pastoriles también. Las geórgicas, que es un tratado sobre la agricultura, ¿no? Te presenta la agricultura a modo de historia y no solamente eso, sino también de sus beneficios y también de cómo es que se llega a producir ciertas plantas o ciertos alimentos. Y la Eneida, que viene a ser su obra épica, ¿no? Porque es una historia que relata la vida de un héroe, sus logros, sus hazañas y al final su triunfo. Para ubicarnos quién es nuestro poeta Virgilio, vamos a hablar un poco acerca de su vida. Virgilio Publio Marón, que viene a ser su nombre real, su nombre completo, nace cerca de Mantua, que es un pequeño pueblo de Italia, ¿no? Por esta razón es que a él se le conoce, o su apodo, su apelativo, viene a ser el Cisne de Mantua. Se le considera uno de los poetas latinos más influyentes y más grandes. Prácticamente a él lo reconocen en Roma como el poeta nacional de ese lugar, ¿no? El poeta nacional. Estudió una carrera política en la cual él conoce a otro escritor también latino llamado Octavio, quien en el futuro sería el emperador romano Augusto. Su influencia fue Homero, ¿no? Porque básicamente, si te das cuenta, su obra está inspirada en los cantos de la Ilíada y de la Odisea, solo que él narra lo que sigue después de la guerra, pero con respecto a los troyanos, y Homero narra lo que sigue después de la guerra, pero acerca del pueblo de los griegos, ¿no? Entonces son dos contrapartes.
También desarrolla el tópico campestre que se llama Beatus Ille, en el cual se revalora la vida del campo, ¿no? Básicamente eso es todo lo que Virgilio hizo durante su vida con respecto a la escritura de sus obras. La Eneida es la obra maestra del escritor Virgilio, escrita en el primer siglo antes de nuestra era. Rápidamente se convirtió en una obra de culto e incluso hoy en día sigue siendo un trabajo digno de comparación a las obras de Homero. Hoy les vengo a resumir los 12 libros que compone la Eneida. Comencemos. Así como en la Odisea y la Ilíada, en la Eneida vamos a encontrar mucha intervención de los dioses, sobre todo de Juno, esposa de Júpiter, quienes vendrían a ser Hera y Zeus de la mitología griega. Juno no quiere a los troyanos y en esta historia buscará impedirle al héroe Eneas, aquel que logró escapar de Troya antes de que ésta sea destruida, la llegada a Italia. Como sabemos, de la descendencia de Eneas se fundará Roma más adelante. En fin, Juno está tan enojada que trata de lograr que el barco de Eneas naufrague, pero Neptuno, Poseidón de la mitología griega, se enoja porque, digamos, se metió en su territorio y justamente decide ayudar a los troyanos a llegar a la costa. Así es como Eneas llega a Libia, al Cartago. El otro grupo llegará un poco más tarde. Libia, o en este caso el Cartago, es la tierra de la reina Dido. Esto es advertido por Venus, Afrodita en la literatura griega, que es la madre de Eneas. Venus decide intervenir para que la estadía de Eneas sea satisfactoria y le pide a Cupido que haga que Dido se enamore de Eneas. Por esto, Dido se enamora de él y lo recibe afectuosamente. Dido le pide a Eneas que cuente su viaje, y es así como comienza el relato. Eneas relata entonces sucesos de la guerra de Troya. Cuenta Eneas que se le aparece Héctor en sueños, y le dice que Troya ya no tiene salvación, que se vaya. Eneas efectivamente comienza a preparar su huida. Acá hay un par de episodios interesantes, como es la muerte de Príamo, rey de Troya, a manos de Neoptómelos, o Pirro, hijo de Aquiles. Una imagen bastante impactante al leerla. También es destacable el intento de Eneas al ver a Helena por asesinarla, pero su madre se lo impide, debido a que la culpa es de los dioses, no de Helena. Al final, Eneas logra escaparse con su padre Anquises y su hijo Ascanio. Eneas llega a Tracia, pero debe irse porque le es advertido que los tracios están a favor de los griegos. Luego van hacia Delos, el oráculo, quien les dice que deben buscar a la madre antigua, la tierra, donde vivieron sus antepasados, y ahí fundar una nueva ciudad. Piensan que se refiere a Creta, entonces llegan ahí y fundan la ciudad de Pérgamo, pero rápidamente se dan cuenta que no es ese el lugar, porque les empieza a ir mal. Entonces, en sueños, Eneas logra saber que en realidad tiene que ir a Italia, a Lacio. Ahí es donde debe fundar la ciudad, puesto que Dardano, su antepasado, es de ahí. Tiene un viaje complicado lleno de dificultades. Los acechan arpías y demás criaturas. Al final terminan en Butrinto, un lugar gobernado por troyanos, donde son bien recibidos. Continúan su viaje. Se cruzan con Escila y Caribdis, dos monstruos marinos de la mitología griega, pero logran escaparse. Terminan en la isla de los Cíclopes. Ahí rescatan a un griego que quedó abandonado por Ulises, en uno de los episodios de la Odisea. En este trayecto morirá Anquises, padre de Eneas. Dido le cuenta a su hermana Ana lo enamorada que está de Eneas. Sin embargo, Dido le había prometido a su difunto marido no volver a casarse. Ana, por otro lado, le dice que olvide esto y que siga adelante con Eneas. Terminan por acostarse, pero más adelante Júpiter le hace recordar a Eneas que no debe quedarse allí, sino continuar su viaje para Italia. Eneas capta que esto es su verdadera misión y se lo confiesa a Dido. Ella se muestra devastada, deja que Eneas se vaya. Por su parte, Dido se suicida, clavándose una espada en el pecho, la espada que Eneas le había regalado. Este también es uno de los episodios más impactantes de la obra. Eneas sigue su viaje y termina en Trinastia, donde son bien recibidos. Hacen funerales por cumplido un año desde que murió su padre. Celebran juegos y es un libro más bien de transición, debido al fuerte contenido del anterior con la muerte de Dido. Juno trata de convencer a las mujeres troyanas de no viajar más, tanto así que empiezan a quemar los barcos. Logran salvar esto a tiempo, rogándole a Júpiter, quien rápidamente hace llover. Nautes es un anciano consejero. Aconseja que los más cansados, más ancianos y débiles por así decirlo, para continuar, podían quedarse, por lo que Eneas accede a crear una ciudad en ese lugar y que se queden ellos. Se le aparece Anquises en sueño a Eneas y le dice que debe ir al inframundo para visitarlo y que le diga cómo llegar
llegar al destino. Eneas tiene que visitar a la Sibila de Cumas. Para lograr esto, el viaje continúa con una muerte más, pero logran reponerse y corregir el rumbo. Llegan a Cumas, donde se les predice que llegarán a Lacio, pero que habrán luchas por una mujer, aunque Eneas ganará. Hacen los rituales necesarios para entrar al infierno y Eneas lo logra. Cruzan el río con el barquero Caronte y luego de un rato, Eneas ve a Dido, quien le trata de pedir perdón, pero ella lo ignora. Encuentra a Anquises, quien le predice el linaje a Eneas y las batallas que tendrá cuando termine de conversar. Eneas regresa y sale por una puerta de marfil, la cual lo hace despertarse. Este es también un episodio extraordinario. Llegan al bosque de Lacio, tierra de Latino y Amata, padres de Lavinia, quien está comprometida con Turno, rey de los Rútulos, también en el Lacio, pero que no lo quiere porque es extranjero. Eneas les pide unas tierras a Latino y Latino le pide que lo vaya a ver. Probablemente sea el esposo perfecto para Lavinia. Juno hace que Amata no entregue a Lavinia y entonces la esconde. Turno se enoja y decide luchar por Lavinia. A Eneas se le revela que tiene que aliarse con los palanteos, por lo que se va para ahí. En ese lugar, el rey Evandro acepta una alianza con Eneas. Venus le pide a su esposo Vulcano que haga armas para Eneas. Este sería en efecto el Hefesto de la mitología griega, el mismo que hizo las armas para Aquiles. Eneas recibe estas armaduras y Evandro lo envía con su hijo Palante a buscar más alianzas. Turno se prepara para la batalla con los troyanos. Los troyanos mandan a buscar a Eneas. Mientras los rútulos y los troyanos se enfrentan, mueren muchos de ambos lados. Turno es casi derrotado, pero logra salvarse tirando al río. Júpiter ahora está cansado de la intervención, así que decide que ningún dios podrá entrometerse en esta batalla. Venus suplica, pero no le hace caso. Eneas se entera de la batalla y deciden volver. Turno está furioso luchando como nunca y así es como asesina a Palante y toma sus armas. Eneas se enfurece y mata a muchos rútulos. También esta es una escena que podría compararse con la muerte de Patroclo y la furia de Aquiles. Turno logra salvarse gracias a Juno. Recuperan el cuerpo de Palante y se lo envían a su padre, Evandro, quien a pesar de todo sigue en alianza con Eneas. Latino quiere que la batalla pare y darle tierras a Eneas, más la mano de Lavinia, pero Turno no quiere luchar. Llegamos a la última parte. Latino y Amata quieren frenar la batalla a toda costa, pero Turno decide enfrentar a Eneas en un combate 1 a 1, y Eneas dice que sí. Entonces pelean y Eneas casi es vencido, pero logra recuperarse y volver a luchar. En este episodio hay un diálogo que me pareció genial, que es cuando Turno le dice a Eneas que ya no habrá dioses que lo salven, en clara alusión a la batalla de la Ilíada donde Eneas es salvado por los dioses. En fin, la reina Amata se suicida pensando que Turno murió, pero esto no es así y solo hace que Turno se enfurezca y vaya a buscar a Eneas y peleen de vuelta. Una lucha formidable. Júpiter ahora sí evita cualquier intervención de Juno, sobre todo de Juturno, hermana de Turno, y la cual había estado ayudando a Turno todo este tiempo. Eneas logra vencer a Turno y este, sabiendo su derrota, le ruega que no lo mate. No le importa que tome a Lavinia, pero que no lo mate. Eneas está a punto de perdonarle la vida, pero ve las armaduras de Palante y termina asesinando a Turno. Y así es como termina la Eneida. Ahora vamos a responder las preguntas con respecto a Virgilio y a su obra La Eneida. ¿Por qué Eneas escapa de Troya? Eneas decide abandonar Troya porque a pesar de que ya estaba destruida, se le reveló en una profecía que él tenía la misión de conquistar un nuevo lugar, ¿no? En este caso iba a fundar el Imperio Romano. ¿Por qué viajan a los Campos Elíseos? Se tenía la creencia de que en este lugar se encontraban las almas de los muertos y que si tú ibas a ese sitio, tú podías conversar con cada uno de ellos. En este caso, recordemos que Eneas viaja a los Campos Elíseos porque cuando su padre Anquises ya había muerto, él se encuentra con él en este lugar para que le diga qué es lo que tiene que hacer con respecto a encontrar ese nuevo lugar que él iba a fundar más adelante. ¿Por qué Dido representa el amor no correspondido? Porque efectivamente Eneas no se quedó con ella. Eneas decidió continuar con la conquista de nuevas tierras y la abandonó prácticamente. Y ya sabemos lo que sucedió con ella, ¿no? Al final terminó suicidándose. ¿Por qué las obras tenían finalidad utilitaria? Porque básicamente va a servir más adelante como un precedente en la historia de muchas culturas. A ver. Trabajando en clase, marca verdadero o falso según corresponda.
Turno vence a Eneas y se queda con el amor de Lavinia, falso, ¿no? Porque nosotros sabemos que Eneas al final termina por matar a Turno. Venus y Anquises son los padres de Eneas, efectivamente. La diosa Venus, que en este caso estaría representando a Afrodita, la de la mitología griega, en la mitología latina se llamaría Venus, y Anquises, quien es el padre de Eneas. Muy bien, esto es verdadero. Eneas muere junto a sus soldados en los campos elíseos. Esto es falso porque Eneas no llega a morir, sino que él logra al final conquistar una nueva ciudad. Juno era la diosa enemiga de Eneas. Juno en este caso vendría a ser la representación de Hera, la que conocemos en la mitología griega, ¿no? Y efectivamente Juno le tenía odio, le tenía cólera a Eneas, por eso siempre le ponía trabas en el camino y quería impedir que él logre conquistar esa ciudad. Relaciona con una línea las columnas. Lacio, que viene a ser una ciudad de Italia, entonces, a ver, lo correcto sería aquí colocar Lacio llega a la ciudad de, ¿no? Luego Ascanio, que vendría a ser el hijo de Eneas. Recordemos que quienes huyen de Troya son Eneas, su padre Anquises y su hijo Ascanio, ¿no? Luego Dido, que vendría a ser la reina de Cartago en Libia, a la cual se enamoró completamente de nuestro personaje Eneas. Y luego Venus, quien vendría a ser la madre de Eneas. Recordemos que Venus es como si fuera la Afrodita de la mitología griega, ¿no? Es la diosa del amor, pero en la mitología latina. Ordena y descubre la palabra secreta. Si ordenamos esto nos sale Ascanio, ¿no? Ascanio. Y la siguiente palabra nos saldría latino, ¿no? Latino, quien fue uno de los reyes de una ciudad a la cual terminó por llegar nuestro personaje y al final tenía que conquistarla, ¿no? Era Latino y Amata, los padres de Lavinia. Identifica las siguientes figuras. Esto vendría a representar los campos elíseos, lo siguiente vendría a representar la guerra y por último esto vendría a representar el amor no correspondido. Pasamos a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el género literario de la Eneida? De la misma forma en la que es la Ilíada y la Odisea, el género literario es épico. El autor de la Eneida es el poeta Virgilio. ¿Cuáles son las partes de la Eneida? La Eneida constaba de 12 libros. El rey de los rútulos, este se llamaba Turno. ¿Se acuerdan de la historia cuando Eneas tuvo que enfrentarse a Turno, quien era el rey de los rútulos? Estaban disputándose tanto el poder de las tierras como también a la hija de Latino, ¿no? A Lavinia. El hijo de Eneas se llama Ascanio. ¿Recuerdan la parte en la que tuvieron que huir de Troya, tanto Eneas con su padre Anquises y su hijo Ascanio? Luego pasamos a la pregunta 6. ¿Quién se enamora perdidamente de Eneas? Cuando Eneas está en la búsqueda de la nueva tierra que él tenía que conquistar, a Libia, donde efectivamente se encontraba el Cartago. Y ahí es donde conoce a Dido, de la cual ella se enamora perdidamente de él. Básicamente esto ocurre porque Venus, la diosa del amor, le pide a Cupido que haga su trabajo, ¿no? Y para evitar que en ese nuevo pueblo, en esa nueva ciudad, le hagan daño a su hijo Eneas, entonces Venus le pide a Cupido que prácticamente haga que Dido se enamore perdidamente de Eneas, cosa que así cuando Eneas llegue a esa tierra y se encuentre con la reina Dido, ella no intente hacerle daño o que también sus soldados o sus secuaces no lo ataquen, ¿no? Por ser un extranjero. Entonces, como Venus lo planeó todo, hizo que que Dido se enamore de Eneas, ¿no? En este caso. Y por esa razón es que la respuesta correcta es la A. La 7. ¿Quién es el dios que ayuda a Eneas? A ver, tenemos acá Creusa, Poseidón, Hera, Juno y Deméter. En este caso, quien ayuda a Eneas vendría a ser Poseidón, ¿no? Porque permite que él pueda navegar por las aguas. Pero recordemos que el nombre correcto en este caso vendría a ser Neptuno, porque Poseidón es el Neptuno en la mitología latina. ¿De qué forma lo ayuda? Cuando Juno estaba intentando que las embarcaciones de Eneas cayeran a lo más profundo o que de repente un remolino de mar se lo llevase, Poseidón, bueno, en este caso Neptuno, se molesta, enfurece, que cómo es posible que Juno esté teniendo control sobre los mares, si ese es mi territorio, ¿no? Entonces, celoso de esto,
es que Poseidón no hace caso al poder de Juno y como él es quien domina los mares, bueno, en este caso Neptuno, evita que Juno se entrometa, entonces calma las aguas y hace que Eneas pueda transcurrir por ese lugar de manera normal, sin que le suceda nada mal. Entonces la clave correcta es la B. Tratado sobre la agricultura de Virgilio. Bueno, en este caso, según las opciones que nos muestran, la clave correcta sería las geórgicas, ¿no? Porque era el otro nombre, o básicamente era Tratado sobre la agricultura de Virgilio, también llamada las geórgicas, ¿no? Ese era también su otro nombre. Entonces la clave correcta es esa, las geórgicas. A ver, pasamos a la siguiente. Emperador amigo de Virgilio. ¿Quién de todos estos fue amigo de Virgilio? Fue Augusto. ¿Recuerdas que Virgilio conoció a otro escritor llamado Octavio, que con el tiempo se convirtió en el emperador de Roma, ¿no? Llamado Augusto. Conocido como el Cisne de Mantua, este apelativo se lo pusieron a Virgilio porque él es de la ciudad de Mantua en Italia. Entonces la clave correcta es la C, Virgilio. Acá tenemos nuestra tarea y vamos a resolverlo. Virgilio la Eneida. Conocido como el Cisne de Mantua, ¿quién era este protagonista? ¿Quién era este señor? ¿Quién era este autor o poeta? Era Virgilio, ¿no? Lo acabamos de responder. Tratado sobre la agricultura de Virgilio. Bueno, en este caso, según las opciones que nos muestran, la clave correcta sería las geórgicas, ¿no? Porque era el otro nombre, o básicamente era Tratado sobre la agricultura de Virgilio, también llamada las geórgicas, ¿no? Ese era también su otro nombre. Entonces la clave correcta es esa. A ver, emperador amigo de Virgilio, esto ya lo hemos visto, que vendría a ser Augusto, ¿no? Augusto. El hijo de Eneas, eso ya lo hemos visto también anteriormente, se llama Ascanio. Autor de la obra Epístola a los Pisones. Este vendría a ser Horacio, ¿no? Porque lo vimos al comienzo de la clase quiénes eran los representantes de la literatura latina y cuáles eran sus obras. En este caso, Epístola a los Pisones le corresponde a Horacio. Ahora pasamos a lo siguiente, pregunta 6. Ejerció una influencia muy grande para Virgilio, quien básicamente era el que inspiró a Virgilio a escribir estas obras, fue nada más y nada menos que Homero, porque la Eneida tiene algo que ver con la Odisea y también con la Ilíada, ¿no? A ver, representa el amor no correspondido en la Eneida. Esta protagonista es Dido. Recuerden que debido a que la abandona Eneas, decide partir rumbo a conquistar nuevas tierras, la deja sola y parte, ¿no? Y razón por la cual Dido termina suicidándose. Dios que ayudó a Eneas a pasar con su navío tranquilamente, este fue Neptuno, ¿no? Que en el caso sería básicamente el Poseidón de la literatura griega, ¿no? Pero en la literatura latina se le llama Neptuno. Él es quien evita que Juno se intrometa en su territorio y evita también que le pase algo malo a Eneas, porque estaba molesto de que Juno se esté metiendo en su terreno, ¿no? Y que esté utilizando sus poderes para dominar los mares, que eso le corresponde a él. Furioso por esto, hace que las aguas se detengan y que Eneas logre transitar efectivamente de modo tranquilo. A ver, ¿qué más nos dice? Guerrero troyano que debe fundar una nueva raza. Este es nada más y nada menos que Eneas, porque cuando a Eneas se le revela que él es el encargado de encontrar una nueva ciudad y que ahí va a comenzar todo su imperio y su linaje, él es nuestro héroe Eneas, ¿no? Eneas. 10. Tuvo un hijo junto a Anquises. Obviamente tiene que ser su mujer, ¿no? Quien tuvo un hijo junto a Anquises. El hijo vendría a ser Eneas, pero la madre de Eneas, ¿quién era? Era Venus. Respuesta D. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Recuerden cumplir las tareas y me mandan las fotos por el WhatsApp.